Bueno chicos, entonces el día de hoy vamos a mirar ejercicios aplicativos de cómo realizar el proceso de balanceo por oxidorreducción. Previamente ustedes en la guía ya debieron haber hecho la lectura respectiva de toda la parte conceptual de lo que es la oxidorreducción. Sencillamente me voy a enfocar a el proceso de balanceo por oxidorreducción a través de 4 ejemplos. Entonces, en primera instancia, pues les voy a explicar en qué consiste este proceso. Para esto voy a utilizar una recta numérica, teniendo en cuenta que en la recta numérica vamos a encontrar los números positivos, ¿sí? Todos los números positivos que van hacia el infinito. Y vamos a encontrar también los números negativos, que van pues hacia menos el infinito. Listo. Ahora, ¿el porqué de esto? Entonces resulta que cuando nosotros vayamos a observar los diferentes estados de oxidación, que los sacamos de la tabla periódica, ¿sí? De los diferentes elementos, nos vamos a encontrar que si cambia de reactivos a productos, vamos a tener que, si van en el sentido de los números positivos, decimos que el compuesto, la sustancia, el elemento está perdiendo electrones. Si pierde electrones, el compuesto se reduce. Pero si es el sentido contrario, es decir, que va hacia los números negativos, decimos que el compuesto, sustancia o elemento gana electrones. Si gana electrones, el compuesto se oxida. Entonces esto es muy clave para que posteriormente lo vayamos a ir viendo. Listo. Vamos a explicar entonces a partir de un ejemplo, como les estaba diciendo. Entonces, en este caso, el ejemplo 1. En este ejemplo 1 vamos a tomar la siguiente reacción, en la cual encontramos que el sodio reacciona con el cloro por ser gaseoso, pues es diatómico, ¿sí? Produce cloruro de sodio, entonces ahí tenemos los elementos tanto de los reactivos como de los productos. Listo. Ahora vamos a mirar. El primer paso para este proceso es colocar los estados de oxidación encima de cada uno de los elementos, ¿sí? Pero para poder colocar eso, pues tenemos que tener a la mano nuestra tabla periódica. ¿Listo? Entonces, aquí hay algo clave que lo van a tener en cuenta para todos los procesos y es lo siguiente. Los elementos que se encuentren solos, es decir, que no estén unidos a ningún otro elemento, les van a colocar encima el número 0. ¿Sí? Ese sería su estado de oxidación cuando se encuentra solo. El cloro, fíjense acá, también se encuentra solito, no está unido a ningún otro elemento. Entonces lo voy a colocar 0. Pero estos elementos sí están formando una molécula con elementos diferentes. Entonces vemos acá el cloro, vemos acá el sodio. Entonces vamos a ir a la tabla periódica y vamos a mirar. El sodio, fíjense ustedes, está en el grupo 1 de la tabla periódica. Por estar en el grupo 1 de la tabla periódica, pues su estado de oxidación va a ser precisamente ese, 1. Si ustedes lo alcanzan a observar ahí, el estado de oxidación acá del sodio es 1. Listo. Entonces, ese es el valor que vamos a colocar encima del sodio. Ahora, vemos que el sodio y el cloro forman una molécula neutra. Entonces ya saben ustedes, si el estado de oxidación de este es
determinado valor y positivo, y acá no se encuentra ningún subíndice, quiere decir que este va a ser el mismo valor, pero negativo, para que la sumatoria de cargas me dé 0. Ya yo ubiqué todos los estados de oxidación, que ese es el primer paso. Ahora vamos a mirar lo siguiente. ¿Quién gana? ¿Quién pierde electrones? ¿Cómo lo sabemos? Entonces ustedes lo que van a hacer es, el primer elemento en este caso, que es el sodio, fíjense que su estado de oxidación es 0. Ahora, en los productos, el estado de oxidación del sodio es más 1, ¿sí? Entonces está pasando de 0 a 1. En este caso, está perdiendo electrones. Entonces yo voy a colocar una flecha hacia abajo que me indica que está perdiendo. Ahora, ¿cuánto se está perdiendo? Si está pasando de 0 a 1, pues está perdiendo 1. Listo. El otro que está cambiando, el cloro. El cloro está pasando de 0 a menos 1. Entonces miremos acá, está pasando de 0 a menos 1. Va en el sentido de que gana electrones, es el que se oxida. Si gana electrones, coloco la flecha hacia arriba y escribo la cantidad, que es 1. Está pasando de 0 a 1. De 0 a menos 1, perdón. Listo. Ahora miremos que el cloro aquí tiene una variable que es que el subíndice es 2. Ya vimos que el cloro es diatómico. Voy a multiplicar este 1 por ese 2 y en total encontraría que está ganando 2 electrones el cloro. El sodio, como el subíndice es 1, entonces en total el sodio está perdiendo un electrón. Listo. Ahora, esto que obtuvimos, pues es lo que nos va a servir para hacer el balanceo como tal. Este 2 que ustedes ven acá, que se obtuvo, lo voy a colocar como el coeficiente, es decir, el cloro, que en este caso es el elemento que está ganando electrones, es decir, el que se está oxidando. El valor que yo obtuve lo voy a colocar en el elemento que se está reduciendo, o es decir, el que está perdiendo electrones. Entonces, en este caso, yo voy a colocar ese 2 aquí como el coeficiente. Y este 1 lo voy a colocar en el del cloro, es decir, se cruzan. Pero como los unos no se ponen, entonces lo dejo así. Teniendo ya la primera parte del balanceo. El resto lo hago por el método de tanteo que ustedes ya conocen. Entonces tenemos acá 2 de sodio. En este caso, en los reactivos, en los productos tenemos que es 1. Entonces yo voy a colocar aquí un 2 porque para que se me puedan equilibrar, y quedaría 2 por 1, 2. En este caso 2 por 1, 2. Y ya me quedaron equilibrados los sodios. Ahora miremos los cloros. Cloros encontramos que aquí hay 2 y encontramos que también aquí habrían 2. ¿Por qué? Porque este coeficiente me multiplica el subíndice del cloro. Y ya estaría balanceada la ecuación. ¿Qué encontramos entonces al balancearse la ecuación? Que el sodio, 2 moléculas de sodio, en este caso, ¿sí?, están reaccionando con una molécula de cloro y se está produciendo dos moléculas de cloruro de sodio. ¿Sí? El primer punto a ustedes les está diciendo que luego de balancear determinen cuántas moléculas están reaccionando con determinados moles. Ahora vamos a recordar lo siguiente. Moléculas es igual a moles. O sea que yo puedo decir aquí 2 moléculas de sodio reaccionan con una molécula de cloro. O también puedo decir, ¿sí?,
Hay tres posibilidades para decir esto. Las tres son válidas, cualquiera de las tres pues las pueden ubicar en el tallercito sin ningún inconveniente. Entonces miremos acá. ¿Cuáles son las otras posibilidades? Decir 2 moles de sodio reaccionan con con una, porque es una mol, ¿sí? Una mol de cloro. O puedo decir también, 2 moléculas de sodio reaccionan con una mol de cloro. Entonces vamos a ver el ejemplo 2. Para este ejemplo 2 vamos a tomar la siguiente reacción, en la cual tenemos el trióxido de hierro que reacciona con el monóxido de carbono, produce hierro y produce dióxido de carbono. Entonces, hacemos el mismo proceso que se hizo con el ejemplo número 1. Lo primero que vamos a hacer es ubicar los estados de oxidación encima de cada uno de los elementos de la reacción. Entonces vamos a iniciar con el oxígeno. Vemos que, o recordemos que el oxígeno tiene estado de oxidación -2. ¿Sí? Si ustedes no se acuerdan, pues igual en la tabla periódica les dice. Ahora miremos lo siguiente. Este estado de oxidación -2 lo voy a multiplicar por este 3 que es el subíndice y me daría un total de carga de -6, ¿no? 3 por -2, -6. Ahora, fíjese a este lado. ¿Eso es para qué? Para determinar el estado de oxidación del hierro. Miremos que para que la molécula sea neutra, pues aquí me debe dar un +6. Pero fíjense que aquí el subíndice del hierro es 2. Entonces tengo que buscar un número que multiplicado por 2 me dé +6. ¿Cuál sería? Pues +3. Entonces quiere decir que el estado de oxidación con el cual está trabajando acá el hierro es +3. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no lo vimos en la tabla periódica? Pues resulta que, si ustedes recuerdan, el hierro tiene dos estados de oxidación, 2 y 3. Cuando tiene más de un estado de oxidación el elemento, pues ustedes tienen que mirar cuál de los dos estados de oxidación, o de los 3 o de los 4, se está utilizando en la molécula. Por eso es importante tener esta relación. Ahora miremos acá, nuevamente oxígeno, -2. Fíjense que aquí no hay subíndice, lo que quiere decir que el estado de oxidación del carbono aquí debe ser +2 para que la sumatoria de cargas me dé 0. El hierro, ya se los he explicado con el ejemplo anterior, se encuentra solito, no está unido a ningún otro átomo, entonces el estado de oxidación de él sería 0. Miremos el dióxido de carbono. Oxígeno nuevamente, ya sabemos que es -2. Y ahora vamos a mirar el del carbono. Pues si ustedes se dan cuenta, al multiplicar estos dos valores me daría -4. Como esto nos da -4 y aquí no aparece ningún subíndice, quiere decir que el estado de oxidación del carbono sería 4. Y ustedes pueden mirar en la tabla periódica los estados de oxidación del carbono, también se incluye el 4. Perfecto, entonces ahora vamos a mirar cuál elemento se encuentra ganando y cuál se encuentra perdiendo electrones. Para eso entonces vamos a recordar lo que inicialmente habíamos trabajado en el ejemplo anterior. Entonces les voy a colocar aquí esta partecita que vamos a recordar. ¿Listo? Entonces tenemos que el elemento que estaría, vamos a ver quién está ganando y quién está perdiendo. Analicemos primero el hierro. El hierro está pasando de +3 a 0. Entonces miremos, está pasando de +3 a 0. Está en el sentido de que gana electrones. Como gana electrones, lo voy a colocar la flecha hacia arriba. Ahora miremos cuántos está ganando. De 3 a 0, pues hay 3 lugares. Quiere decir que está ganando 3 electrones. Pero resulta que el hierro tiene un subíndice 2. Entonces recuerden que estos 2 se van a multiplicar y me va a quedar un total de 6 electrones.
quiere decir que el hierro está ganando 6 electrones. Miremos el oxígeno. El oxígeno es -2 y en el lado de los productos también es -2, o sea que no está cambiando. Miremos el carbono. El carbono es +2 y está pasando a +4. De +2 a +4 quiere decir que va en el sentido en el que está perdiendo. Entonces la flecha va hacia abajo. ¿Está perdiendo cuántos? Entonces miremos, de 2 a 4 hay 2 lugares. Ahora miremos, el carbono no tiene ningún subíndice, quiere decir que en total está perdiendo 2. Hacemos el mismo proceso que habíamos hecho con el caso anterior. Entonces sencillamente este 2 lo voy a colocar como el coeficiente de la molécula del trióxido de hierro. Entonces aquí sería, con el otro colorcito que habíamos trabajado antes. En este caso sería el coeficiente 2 y este 6 lo voy a colocar como el coeficiente de el monóxido de carbono. El resto lo balanceo por tanteo. ¿Qué encuentro? Entonces vemos acá. Hay 2 por este lado de hierro, pero aquí hay un 2, entonces multiplico estos dos valores, me daría en total 4. Como aquí encontramos 4 de hierro, entonces voy a colocar en los productos un 4 que me multiplicaría este subíndice y habrían 4 de hierro. Miremos entonces. Balanceamos, recuerden que igual que cuando hacíamos balanceado por tanteo, primero los elementos diferentes a oxígeno e hidrógeno y luego si balanceamos hidrógenos en su orden y por último oxígenos. Entonces lo mismo hacemos acá. Ya tenemos balanceados los hierros. Vamos con los carbonos. Entonces miremos acá, hay 6 de carbono por este lado y por aquí solamente hay 1. Entonces voy a colocar un 6 antes de toda la molécula, encontrándose ya balanceados los carbonos. Miremos entonces los oxígenos. En este caso, en la molécula del trióxido de hierro encontramos que hay 2 por 3, 6 oxígenos. Y por este lado, en la molécula del monóxido de carbono también hay 6. Este 6 lo multiplico por este 1. Entonces habrían también 6 oxígenos en la molécula del monóxido de carbono. 6 más 6, en total habrían 12 de oxígeno. Ahora miremos, acá no hay, pero aquí sí hay. Y 6 por 2, 12. Y ya nos quedó balanceada la ecuación. Listo, entonces vamos a mirar quién es el agente reductor y quién es el agente oxidante. Entonces, agente reductor es la sustancia que se oxida. Y el agente oxidante, pues por tanto sería la sustancia que se reduce. Listo, entonces, eso es lo que vamos a ubicar ahora en este ejemplo. ¿Cuál es el agente reductor? ¿Cuál es el agente oxidante? Entonces vamos a llamar el agente reductor como AR. El agente reductor, entonces en este caso ya sabemos que es quien se oxida. ¿Quién se oxida? Ya sabemos que se oxida quien gana electrones. ¿Quién está ganando electrones? El que tiene la flecha hacia arriba, en este caso el hierro. Entonces aquí vamos a colocar que el agente reductor es el hierro. Listo. Ahora miremos el otro, el agente oxidante. El agente oxidante, ya vimos, es la sustancia que se reduce. ¿Cuál es la sustancia que se reduce? La que pierde electrones, ¿sí? Y quien pierde electrones en este caso es quien tiene la flecha hacia abajo. ¿Quién es? El carbono. Entonces, en este caso, el carbono es el agente oxidante. Listo, con estos elementos ya pueden resolver punto 1, punto 2.